La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estimados radio oyentes. Es un gusto poder dirigirme a este público de Radio Universidad, agradeciendo la invitación que me hiciera la Dirección de Extensión. El día de hoy quiero compartirles tal vez un tema un poco extraño. El título que le he dado al tema es Lectoescritura, Autorrealización y Salud Humanas. ¿Qué tiene que ver este tema de la lectoescritura con la salud humana y con la autorrealización? Pues tiene que ver mucho, como vamos a poder darnos cuenta a lo largo de esta plática. Primero pensemos quiénes dentro de la gama de seres vivos que existen en la naturaleza, quién es el ser biológico que únicamente puede leer y escribir. Pues sabemos que es el ser humano, la persona humana, Homo sapiens u Homo amans, como le llaman también en algunas literaturas. El ser humano, pues pertenecemos, ¿quién es el ser humano? El ser humano pertenece biológicamente al reino animal, orden primates, familia homínidos, es el género Homo y la especie es la especie Homo sapiens. Este ser humano, tal y como lo acabamos de escribir desde el punto de vista de la biología, es diferente a todos los demás seres vivos superiores, como por ejemplo el orangután, el chimpancé, por sus capacidades mentales superiores, como son el razonamiento, la inventiva, la lectura, la escritura, el arte, la cultura y, muy importante, la ética y la moral. Solo el ser humano puede hacer juicios éticos y poder determinar si su actuar está del lado del bien o del lado del mal, si es éticamente aceptable o no es éticamente aceptable. Este ser humano, como todos sabemos, posee diferentes dimensiones que lo hacen un ser integral y desarrollado, y este desarrollo y esta integración se alcanza el equilibrio cuando las diferentes esferas del ser humano están en equilibrio. ¿Cuáles son esas esferas? La esfera física, emocional, espiritual, intelectual, social, financiera, familiar, etc. Entonces el ser humano es el ser humano, la persona humana, el hombre, pero es un ser racional, y esa racionalidad es lo que nos distingue de todos los demás seres vivos, biológicos, específicamente los seres vivos superiores. Es decir, estamos clasificados dentro del reino animal, somos seres humanos, somos animales biológicos que pertenecemos a ese reino animal, pero somos seres racionales, y eso es lo que nos distingue del otro grupo de seres biológicos superiores. También decimos que somos animales sociales capaces de concebir, aprender, transmitir, etc. Somos conscientes de nosotros mismos, somos únicos e irrepetibles, tenemos una alta capacidad de razonamiento y de intelectualidad. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de hablar, de dirigirnos a nuestros semejantes a través del lenguaje articulado en signos, símbolos y sonidos. Y también tenemos otra característica que es la espiritualidad y trascendencia. Para algunos la espiritualidad pues se refiere a aquellas acciones, aquellas actividades cerebrales en las que el ser humano encuentra refugio espiritual o intelectual, no tiene que ser biológico, y también es trascendental, y aquí tenemos que el ser humano es capaz de trascender desde el punto de vista de la biología en nuestros hijos, en nuestros nietos, puesto que biológicamente es una célula de nuestro organismo humano la que permite que ocurra una trascendencia biológica a través de nuestros hijos y de nuestros
y de nuestros nietos. También somos capaces de crear ciencia y también somos capaces de hacer arte y de tener una cultura propia de cada ámbito. Bien, pues estos seres humanos tienen necesidades humanas primarias y secundarias. El psicólogo Abraham Maslow ha determinado que estas necesidades humanas tienen unas ciertas jerarquías y empieza del 1 al 5. Las necesidades más básicas son las biológicas y las fisiológicas, es decir, la vida, el aire, la comida. En el segundo nivel pues tenemos las necesidades de seguridad, de orden, de trabajo. En el tercer nivel tenemos las necesidades de afecto y de pertenencia. Y aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos sentirnos queridos, necesitamos sentirnos importantes en la familia, con los amigos, en el trabajo, en las relaciones interpersonales que nosotros mismos podamos realizar. Y en la última categoría, este psicólogo de la pirámide tiene las necesidades de autorrealización y crecimiento personal. Obviamente, y seguramente así debe de ser, estas necesidades de autorrealización las podemos alcanzar cuando ya tenemos alcanzados los niveles, cuando ya hemos podido pasar los niveles más básicos de necesidades humanas en la primera, segunda, tercera y cuarta categoría. ¿Qué es la autorrealización en el ser humano? Según este psicólogo Maslow, la autorrealización en los seres humanos se refiere a alcanzar todo lo que la persona puede, quiere y debe ser. Es un proceso de desarrollo personal en donde se alcanza el más alto nivel de plenitud y satisfacción en la vida. A este nivel probablemente corresponden las necesidades espirituales, intelectuales y artísticas y también éticas, ¿verdad? Y generalmente estas personas que se encuentran en este nivel de autorrealización son personas que se encuentran a gusto con lo que son y con lo que hacen. Vemos que son personas seguras de sí mismas, responsables, auténticas, que buscan el bien común y también el bien propio. Entonces, tenemos que esta autorrealización es específicamente individual. Obviamente, cada individuo busca autorrealizarse en lo que le gusta, en lo que le corresponde, en lo que quiere. Cada individuo sabe lo que quiere, lo que sueña y lo que le gusta. Y es el nivel más racional de las necesidades humanas y corresponde al más alto nivel cognitivo. Tenemos 5 ejemplos de autorrealización humana. Por ejemplo, en el número 1, lograr experiencias únicas, momentos de la vida donde se experimentan alegrías intensas. Nivel 2, construir proyectos de vida propios, individuales, plantear sueños y metas específicas y tener claro cómo se puede llegar ahí. Tercero, tener claro quién eres, qué es lo que quieres, cuáles son tus valores y no temer a las diferencias que se puedan dar con el resto de nuestros semejantes. Otro nivel que es muy importante en este nivel de la autorrealización es tener paz interior, aceptarse a sí mismos con las virtudes y defectos que todos tenemos, porque no podemos decir que ninguno de nosotros pueda tener defectos y virtudes, y sentirnos cómodos con quienes somos y cómo somos. Y en el quinto nivel vamos a hablar de un ejemplo que es percibir amor y felicidad de forma frecuente. Es decir, vivir una vida plena y auténtica, no estar viviendo vidas fingidas o vidas ajenas o deseando parámetros de algunas otras personas que se encuentran a nuestro alrededor. Es decir, es lograr ser totalmente auténticos con lo que nosotros queremos, podemos y debemos ser. Entonces tenemos diferentes tipos de autorrealización: personal, familiar, laboral, social y creativa. Y en la creativa es donde viene esto de la lectura y la escritura. También se llama estética. Pero aparece aquí todas las actividades artísticas como son la pintura, la escultura, la arquitectura, etc.
Todas estas diferentes tipos de autorrealización que acabamos de mencionar representan motivaciones de orden intelectual superior que permiten la felicidad y la armonía en el ser humano. Y esa es la gran importancia de esta escala, de estos niveles de autorrealización humana, que va desde la personal hasta el nivel más superior, que es esta creativa, estética, artística, etc. Y luego, entonces, ¿cuándo queremos escribir? ¿Cuándo queremos leer? Son actividades humanas, solamente el ser humano lee, solamente el ser humano escribe, pero ¿cuándo queremos ponernos nosotros a escribir un poema? ¿Cuándo queremos escribir un ensayo? Pues cuando estamos así como que totalmente satisfechos con lo que ya hemos hecho, tenemos el trabajo, tenemos casa, tenemos comida, etc. Entonces podemos elegir que yo quiero ser pintor, que yo quiero estudiar medicina, que yo quiero construir casas, qué sé yo. Entonces todo esto de la lectoescritura, porque nos vamos a referir ya finalizando, específicamente al aspecto de la lectura y la escritura en la salud humana. Como ya habíamos explicado al principio, solamente el ser humano es el ser biológico capaz de realizar estas actividades de la lectura y la escritura a través del lenguaje. Solo el ser humano tiene ese lenguaje, ese sistema de comunicación humana constituido por signos, símbolos y sonidos, que representan digamos, el lenguaje y los diferentes idiomas que existen en la naturaleza, en las diferentes razas que conocemos sobre la Tierra. Entonces el lenguaje humano es una actividad intelectual superior, es una herramienta que solo poseemos los seres humanos, es extremadamente desarrollada, que tiene componentes biológicos, fisiológicos, psíquicos, intelectuales, volitivos y espirituales, porque voy a escribir una obra de arte, un poema, un ensayo, porque yo voluntariamente lo quiero hacer. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque me va a dar gratificación espiritual, y esa gratificación espiritual tiene que ver con mi salud física y mental. Entonces, este lenguaje humano, dado en signos, símbolos, palabras, etc., es lo que va a determinar que existan en la Tierra diferentes idiomas. ¿Y qué son los idiomas? Pues sistemas de comunicación que utilizan nuevamente signos y símbolos específicos, relacionándolos con las diferentes razas y culturas que existen en la Tierra. En el ser humano, el lenguaje se desarrolla de forma natural, gradual y progresiva. Todos sabemos que cuando nacemos no sabemos hablar, obviamente tampoco sabemos leer ni tampoco escribir, y el lenguaje vamos aprendiéndolo progresiva y gradualmente conforme empieza nuestro cerebro a madurar. Y entonces ahí hablamos del lenguaje coloquial, del lenguaje diario, el lenguaje que todos los días utilizamos para comunicarnos entre nosotros mismos, para comunicarnos nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras necesidades, nuestro afecto. Pero aparte de este lenguaje coloquial que tenemos los humanos para comunicarnos con nuestros semejantes todos los días, el ser humano, dentro de esa capacidad intelectual y estética que tiene, ha creado otro lenguaje, y es el lenguaje literario. El lenguaje literario pues es un registro lingüístico literario en donde se usa el lenguaje común para escribir obras literarias, novelas, versos, cuentos, teatro, etc. Este lenguaje es diferente al lenguaje coloquial de todos los días porque este posee un altísimo nivel estético, es decir, se expresa de una manera bella, utilizando formas literarias que le den belleza. Entonces aquí lo que es importante es cómo se dicen las cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, a veces el dolor me da alegría por tal y tal cosa, o el dolor siempre es alegre. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque se están usando formas literarias o retóricas que pueden darle belleza a esa expresión humana en el lenguaje literario. Entonces,
La literatura permite usar algunas formas literarias como son la onomatopeya, la metáfora, la musicalidad, la rima, las repeticiones, etc. Y eso permite entonces que el lenguaje literario pueda expresarse en forma de verso o en forma de prosa. En prosa encontramos que tenemos cuentos, ensayos, novelas, y en el verso pues básicamente tenemos la poesía. Entonces venimos a terminar este recorrido que hacemos del lenguaje en los seres humanos, quién es el ser humano, en que el lenguaje es lo que le permite al ser humano leer y escribir. Ambas actividades son actividades complejas del cerebro humano que, como ya dijimos, involucran los sistemas biológicos, cognitivos, intelectuales, espirituales y volitivos. Biológicos, ¿por qué? Porque obviamente en las células cerebrales que me permiten a mí identificar un símbolo, una letra, un sonido, que me permiten elaborar el dibujo de una letra, de un signo. Ahí tenemos involucradas moléculas biológicas de nuestras células cerebrales, cognitivas, porque definitivamente tiene que haber actividades cerebrales que me permitan haber llegado a ese grado de conocimiento. Intelectual, pues básicamente nuestra intelectualidad está totalmente ligada a la lectura y escritura. Y psicológico y espiritual, porque leer y escribir nos da gratificaciones espirituales que nos hacen ser personas más humanas, nos permiten acercarnos más a nosotros mismos y también a nuestros semejantes. Y tenemos entonces que la lectoescritura se da a través de signos, símbolos y sonidos que nos permiten expresar y conocer pensamientos, ideas, emociones y sentimientos. Eso es entonces básicamente lo que estas actividades, lectura y escritura, permiten al ser humano expresar, conocer qué piensa mi amigo, qué piensa mi hijo, qué ideas, qué emociones tiene, qué sentimientos, y lo va a decir a través del lenguaje, el lenguaje escrito y el lenguaje corporal. Bueno, ¿por qué y para qué escribimos y por qué debemos escribir? Bueno, se escribe para leer y se lee para escribir. Ambas actividades siempre son complementarias. Ambas actividades nos conectan con nuestro ser interior, pero también con nuestro ambiente exterior. Son ambas extremadamente satisfactorias del espíritu y nos hacen olvidar el tiempo y todo lo demás que pueda ocurrir alrededor. Me imagino que todos hemos tenido la feliz experiencia de ponernos inmersos en un libro bello, precioso, que nos transporta a otros países, que nos transporta a otras épocas, a otras culturas. Y eso nos permite sustraernos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque estamos intelectualmente inmersos en la temática que el libro nos está exponiendo. Entonces, estas actividades nos permiten también ser de alguna manera trascendentes. Cuando escribimos un poema a nuestra esposa, esposo, a nuestros hijos, cuando ya no estemos nosotros en la tierra, mi hijo, mi hija va a decir, mi mamá, mi papá escribió este poema en tal época y lo escribió para mí. Y esa trascendencia persiste, esa trascendencia, ese recuerdo sigue vivo en las mentes de las personas que nos precederán cuando ya no estemos en la tierra. Es un ritual maravilloso, esto de la lectura y la escritura, que tiende puentes de comunicación, expresión y belleza literaria. Y muchas veces también nos libera de problemas, de pesos que nos agobian. ¿Por qué escribimos y por qué leemos? Pues voy a repetir, no todo, pero voy a permitir leerles aquí 50 escritores que fueron entrevistados en España dijeron diferentes motivaciones.
¿Por qué escribimos? ¿Por qué leemos? Pues las opiniones fue para amar, para querer, para que nos quieran, para saber, para conocer, para expresarnos, para gritar al mundo lo que queremos que sepan, por necesidad, por costumbre, para vivir o revivir experiencias pasadas, para transportarnos en el tiempo, por vocación, por el placer de la lectura y la escritura, por necesidad vital o simplemente para ganar amigos. La poeta Anna Akhmatova, poeta rusa del tiempo de la Revolución Rusa, escribe, le preguntaron por qué escribía. Ella es poeta, tenía a su esposo y a su hijo presos en el tiempo de Stalin en Rusia, y ella dijo: escribo por miedo, por amor, por desgarro, por tener un vínculo con el tiempo cuando mis seres amados estaban conmigo, para fijar en la memoria los recuerdos y las imágenes, por emoción de la verdad, por la justicia, etc. Si se dan cuenta, entonces, todas estas son motivaciones que tenía la poeta Anna Akhmatova, que le permitían expresar el dolor que representaba para ella el tener injustamente encarcelados a su esposo y a su hijo. Y entonces pasemos ahora a hablar de los beneficios que la lectura y la escritura representan para nosotros los seres humanos. Bien, la lectura entonces es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, promueve el desarrollo de habilidades como son comparar, definir, argumentar, observar, caracterizar, amplía nuestros horizontes de conocimiento y encuentro al ponernos en contacto con otras culturas, con otros lugares, con otras épocas, estimula la curiosidad intelectual y científica. Es una ficción, este es un vicio que dura toda la vida y puede librarnos de los males de la soledad, la depresión o el consumismo compulsivo. Nos da formación, nos da información, crea hábitos de reflexión, análisis y esfuerzo, también recrea, produce gozo, entretiene y distrae. Ayuda al desarrollo del perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita, nos mejora la redacción y la ortografía. Es decir, nos hace personas más felices y comprometidas con el bien individual y el bien social. Y lo mismo podemos decir de la escritura. Es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, promueve el desarrollo de habilidades cognitivas como expresar, definir, argumentar, crea hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, creación e imaginación y, por supuesto, posee un alto valor comunicativo. Y nos libera de emociones reprimidas, promueve la salud mental, permite valorar la imaginación, fomentar la introspección y la resiliencia. Es una práctica terapéutica y creativa que puede contribuir con nosotros mismos cuando estemos atravesando situaciones difíciles de dolor y sufrimiento que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces podemos decir que tanto la lectura como la escritura contribuyen al bienestar emocional y psicológico. Mejora la memoria, elimina el estrés, mejora la comunicación, fortalece la autodisciplina, aumenta la creatividad y ayuda a superar acontecimientos traumáticos. De esta cuenta es que sabemos que existe la biblioterapia, y la biblioterapia pues es un recurso terapéutico que utiliza la relación de las personas con la forma y contenido de obras literarias y específicas. Consiste en la selección de material de lectura relevante para una persona o un grupo. Es una herramienta terapéutica que busca que reinterpretemos nuestra realidad y sus circunstancias. Leer nos sana. Algunas obras literarias que podemos recomendar para que nos empiece a gustar o nos siga gustando la lectura y la escritura. La magia de leer, de José Antonio Marina, es uno. El otro libro se llama Libroterapia, leer es vida, de Jordi Nadal. Y el otro libro de Brenda Berardi, Si quieres
si quieres escribir. Y para terminar, estimados radioescuchas, quisiera repetir estas palabras del filósofo Plutarco, quien desde ya hace más de no sé cuántos siglos, ¿verdad?, de los filósofos griegos, decía que la lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil y la escritura lo hace exacto. Y ahora sí, para terminar, algunas conclusiones y recomendaciones. Entonces, la actividad de leer o escribir, sobre todo para nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina, es una tarea impostergable, no la podemos retrasar. Debemos de empezar a leer ya, hay muchas obras literarias, muchas obras en la literatura general que están totalmente relacionadas con la medicina. Entonces tenemos que la mejor comprensión de nuestros libros de texto. También la lectura y la escritura nos ayuda a tener una mejor comprensión de lectura. Entonces es una actividad que es impostergable y que debemos de empezar si aún no hemos empezado. Si ya lees o escribes, continúa haciéndolo. Si aún no lo haces, inicia lo más pronto posible. ¿Por qué razón? Tanto leer como escribir nos hace ser mejores personas, más humanas, más éticas. Estimulan nuestro intelecto, retrasan el aparecimiento del Alzheimer, aumentan el amor a sí mismo y también el amor al prójimo, nos hace mejores personas, más felices y más empáticas. Los libros son un refugio, un paraíso en medio del caos. Así es que, estimados radioyentes, leer o escribir es una actividad impostergable que debemos de iniciar ya si aún no la tenemos, y debemos de continuarla y nunca abandonarla si ya tenemos el hábito de leer o de escribir. Muchas gracias por su atención. La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina. Tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina. Tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Hasta la próxima.